Contaminación de los suelos y su impacto en la salud humana presentado por el Grupo 4. En nuestro planeta, los suelos representan la piel que la recubre. En esta capa coexisten animales y plantas, alberga una infinidad de ecosistemas diferentes y es aquí en el suelo donde nosotros, como humanos, nos vamos a desarrollar y vamos a buscar nuestra mejor calidad de vida. Cuando hablamos de contaminación del suelo, nos referimos a una alta concentración de agentes contaminantes en la superficie, lo que provoca una reacción en cadena, alterando la biodiversidad, reduciendo la materia orgánica y la capacidad de actuar como filtro del suelo. En el Perú existen diversas fuentes de contaminación del suelo que también conllevan un impacto negativo en la salud de los habitantes, por lo que en el presente trabajo hablaremos sobre esta problemática. Para nuestro artículo de revisión hemos consultado la información de diversas fuentes, como podemos ver en el recuadro, utilizando criterios de inclusión, donde solamente hemos abarcado información publicada entre los años 2000 y 2020, además de excluir fuentes de dudosa reputación. Resultados. Empezaremos hablando sobre las fuentes de contaminación del suelo. Tenemos a las fuentes naturales. El principal agente contaminante natural del suelo está representado por los volcanes, ya que estos liberan gases contaminantes al erupcionar o al emanar lluvias de cenizas. Existen materiales del suelo que son la fuente natural de ciertos metales pesados y que representan un riesgo para el medio ambiente. Es aquí cuando hablamos de elementos traza. Un elemento traza es un elemento químico cuya concentración por encima del nivel tolerable puede ser perjudicial para el organismo. Incluso llega a ser tóxico si se consume en cantidades excesivas. Estos materiales tienen su origen geogénico, pero no solamente de la actividad volcánica, también de la roca madre o de la lixiviación de mineralizaciones. En la parte izquierda podemos ver un cuadro comparativo donde vemos los elementos traza encontrados en suelos y los elementos trazas de un listado EPA, que es una agencia de protección de Estados Unidos del medio ambiente. Podemos ver que hay bastantes similitudes porque encontramos prácticamente la mayoría de los mismos elementos traza contaminantes en estos suelos. Fuentes antropogénicas. Tenemos a los residuos mineros. Todo proceso minero genera residuos que son elementos potencialmente tóxicos. Por ejemplo, en climas áridos o semiáridos, la contaminación se va a dar porque va a haber una dispersión eólica de los residuos hacia el entorno, mientras que en los climas húmedos se va a dar por una dispersión hídrica. Las actividades industriales. Cada vez la población va a crecer más y estas industrias tienen que responder a las demandas de la población, lo que va a generar que se incremente la creación de productos contaminantes y la producción de los desechos por los mismos. Las aguas residuales. Estas aguas son usadas en agricultura porque poseen nutrientes que mejoran la fertilidad del suelo. Sin embargo, si hay un mal manejo, puede ocasionar problemas, debido a que tienen un alto contenido en sales, metales pesados y algunos microorganismos que son patógenos al hombre. Y por último tenemos agricultura. Gracias al avance tecnológico se ha mejorado la agricultura. Se han creado productos químicos como pesticidas o fertilizantes. Sin embargo, algunos no son biodegradables y su utilización envenena el suelo. Esta historia continuará. De inmediato. Impacto de la contaminación en la salud humana. Aquí vamos a ver tres tipos de impacto. El impacto por minería, por fertilizantes agrícolas y por desperdicios. Primero, el de minería, o más precisamente hablando, de metales pesados. Hemos analizado aquí 4 metales pesados, el cadmio, el arsénico, el plomo y el mercurio, los cuales van a producir 2 tipos de intoxicación, sea aguda o crónica, dependiendo de 4 factores. El primero, la concentración de metal al que uno se ha expuesto. El segundo, la edad. Tercero, la vía de ingreso. Y cuarto, el tiempo de exposición al metal. Hay que recordar que hay 2 vías de ingreso principalmente, la inhalación y la ingesta de agua o alimentos contaminados. También hay una tercera vía, que es la vía dérmica, pero en general esta no produce muchas complicaciones al cuerpo humano.
Así también mencionar que en este cuadro hay una distinción entre mercurio, siendo dividido entre mercurio inorgánico y mercurio orgánico. Mercurio orgánico, aquel que se encuentra desde, bueno, aquel que es combinado con una especie de carbono, y mercurio inorgánico, aquel que es traído o extraído desde la Tierra. Como resumen del cuadro, hay que mencionar que los principales sistemas que son afectados aquí son el sistema pulmonar, nervioso y vascular. Fertilizantes agrícolas. Aquí vamos a analizar dos puntos. Primero, nitritos y nitratos. Estos son los principales componentes de los fertilizantes, ya que aportan ese factor nutritivo hacia las plantas, pero también son el principal factor contaminante y el cual pone en riesgo la salud, ya que tiene efectos sobre la sangre, volviendo a la hemoglobina metahemoglobina, una especie el cual tiene una mayor captación de oxígeno y también causando cáncer estomacal. Luego tendremos a los purines y el estiércol, el cual básicamente son los desechos líquidos y sólidos de los animales, juntos con la cama de los animales o estos mismos desechos, pero extraídos desde depósitos respectivamente. Así tendríamos tres efectos, tres efectos contaminantes de estos purines y estiércol. El primero sería el factor biológico, el cual nos da a entender que estos desechos son un alto punto o carga de bacterias, protozoarios y helmintos. Luego tenemos el factor metabólico, el cual nos dice que estos agentes patógenos van a requerir de oxígeno para sus metabolismos, produciendo así CO2 y ácido sulfúrico. Y luego tenemos el tercer factor, que serían los vectores de estos agentes patógenos, los cuales serían las pulgas y las moscas. Impacto de la contaminación por desperdicios. Aquí vamos a ver otra vez dos puntos. Primero, la quema de basura, el cual su principal factor contaminante y perjudicial hacia la salud es la ceniza que esta genera, es que la basura misma, produciendo dos efectos: enfermedades carcinógenas y no carcinógenas, siendo sus vías de ingreso la inhalación, la ingesta o el contacto directo. Luego tendríamos los equipos eléctricos, los cuales, aparte de ser un alto componente contaminante, ya que contienen en un 30% plásticos, un 30% cerámicos y un 40% metales, hay que recalcar que esta parte de metales, al ser un 40%, están incluidos metales tales como el plomo, mercurio, cadmio y cromo, los cuales también son perjudiciales para la salud, generando enfermedades tales como laringitis o cáncer. Manejo actual de los suelos contaminados. Es el Ministerio del Ambiente el cual se encarga de la gestión y la investigación que permiten acentuar un plan de acuerdo a las necesidades y la disponibilidad del suelo. Así, dirigen estos procesos de descontaminación mediante dos métodos: métodos físicos y métodos biológicos. En métodos físicos tendríamos primero la desaparición y movilización de contaminantes, también tendríamos la oxidación y reducción de estos mismos, asimismo el lavado del suelo y la solidificación y extracción. Y por otra parte tendremos a los métodos biológicos, los cuales se encargan de básicamente hacer uso de bacterias, hongos y plantas para metabolizar estos componentes. Las conclusiones a las que hemos llegado. Primero, el suelo es propenso a ser contaminado por diversas fuentes. Dentro de ellas encontramos a las fuentes naturales que pueden ser ocasionadas por las cenizas volcánicas o erupciones, los diversos componentes en el suelo como los metales pesados y las fuentes antropogénicas, dentro de los cuales encontramos a la contaminación por residuos mineros, actividades industriales, aguas residuales y la propia agricultura. Las distintas fuentes de contaminación del suelo causan repercusiones en la salud humana. La sobreexposición a metales pesados, fertilizantes agrícolas, quema de basura y desechos electrónicos producen efectos negativos que van desde temblores musculares y laringitis hasta enfermedades en múltiples sistemas y órganos del cuerpo, alteraciones de la sangre y el riesgo de aparición de algunos tipos de cáncer. Y por último, el manejo actual de los suelos contaminantes en el Perú se basa en gestiones de investigaciones que permitan adecuar un plan según la necesidad y disponibilidad en la superficie. Eso sería todo. Muchas gracias. Que van desde
temblores musculares y laringitis, hasta enfermedades en múltiples sistemas y órganos del cuerpo, alteraciones de la sangre y el riesgo de perder... ¡Ay, no sé pronunciar! Ah, está bien. Otra vez. Lo cortan, por favor. Las distintas fuentes de... no puedo, Dios mío.